A ver, anterior clase habíamos quedado en operaciones aritméticas, ¿no? Donde había una multiplicación, una resta, una suma, una división, ¿correcto? Sí. Ahora vamos a entrar a potenciación. ¿Qué se entiende por potenciación? Potenciación simplemente es la operación aritmética que tiene por objetivo multiplicar por sí mismo un número llamado base tantas veces como indica otro número llamado exponente. Por ejemplo, esto es potenciación, donde 5 es la base y 3 es el exponente. Entonces, el exponente me dice, indica el número de meses que yo tengo que multiplicar la base. Es decir, este exponente 3 me está diciendo que yo debo multiplicar 3 veces la base. Por eso está multiplicándose, fíjense, el 5 3 veces, porque eso me indica el exponente. ¿Correcto? Entonces, 5 por 5 por 5, 125. Que no es lo mismo a 5 por 3, ¿no es cierto? Entonces, cuidado que cometan ese error en su examen. Entonces, no es lo mismo 5 por 3, 15, sino que me dice que la base debo multiplicar 3 veces. Entonces, 5 por 5 por 5, 125. Y tenemos algunas propiedades de potenciación. Por ejemplo, me dice que todo número elevado a 0 siempre va a ser 1. Por ejemplo, 10 elevado a 0, ¿cuánto sería el resultado? 1. 1. 100 elevado a 0, 1, ¿no? Cualquier número elevado a 0 siempre va a ser 1. La segunda propiedad me dice que un número, que en este caso 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. Por ejemplo, a ver, 1 elevado a 100, el resultado va a ser 1. 1 elevado a 20 va a seguir siendo 1. ¿Por qué? Porque me está diciendo que esta base que es 1 debe multiplicarse n veces. Si por ejemplo, n es 20, entonces yo el 1 tengo que multiplicar 20 veces. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. El resultado va a seguir siendo 1, porque es un número identidad, ¿no es cierto? El 1. La propiedad número 3 me dice todo número elevado a un número negativo, es decir, a un exponente negativo, para convertirlo positivo, lo que tengo que llevarlo, esa base es al denominador y con exponente cambiado, con el signo cambiado, es decir, positivo. Por ejemplo, ¿qué propiedad yo puedo utilizar ahí? Un ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿cómo sería, por ejemplo? A ver, voy a hacer aquí un ejemplo. A ver, si yo tuviera, por ejemplo, 3 a la menos 2. Siguiendo la propiedad número 3, ¿cómo sería eso? Me dice que si yo quiero volverlo positivo, esa base con exponente positivo, entonces va a ser 1 sobre la base que es 3 elevado a 2 positivo. Entonces, fíjese, este exponente negativo, al llevarlo al denominador, se convierte positivo. Eso es lo que me dice esta propiedad número 3. La propiedad número 4 me dice que A dividido entre B y todo eso elevado a un exponente negativo, puedo intercambiar el numerador por el denominador y el exponente se vuelve positivo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si usted tiene 3 medios elevados a menos 2, ¿cómo podría volverlo eso? El numerador sería 2 y el denominador 3 elevado al lado, al cuadrado. Ya invertimos. El denominador se va al numerador y el denominador se viene al, y el numerador se viene al denominador. 3. Y esto sería al cuadrado. Entonces, fíjese lo que hemos hecho es invertir simplemente. El numerador se viene al denominador y el denominador se va al numerador. Esa es la propiedad número 4. Propiedad número 5. Cuando las bases, cuando es un producto
las potencias y las bases son iguales, los exponentes se suman. ¿Qué significa eso? Entonces me dice que las bases son iguales, ¿no? Las bases son iguales. Tengo bases iguales. Entonces, fíjense, la base va a ser 3 y esto va a ser 3. Esto elevado al cuadrado y esto elevado al cubo. Me dice que va a ser igual a ¿qué? Como las bases son iguales 3 y 3, entonces la base mantiene. La base mantiene. ¿Y qué pasa con los exponentes? ¿Se suman? Se suman. ¿Y cuánto sería el resultado entonces? 5. 3 a la quinta. 3 elevado a la quinta. Y ahora si usted quiere, ahí puede hacer operaciones. ¿Qué significa eso? Que el 3 debe multiplicar ¿cuántas veces? 5. 5 veces, ¿no? Por 5, por 5, por 5 y por 5. ¿Correcto? Y esa es la operación de la propiedad número 4. Operación 5. Propiedad número 6. ¿Qué me dice la propiedad número 6? Me dice cuando hay una fracción y las bases son iguales con exponentes distintos, mantenemos la base. Mantenemos la base. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Se restan, ¿no? ¿Restamos? Se restan. Por ejemplo, aquí voy a tener el base 3 y exponente 3, digamos, o 4. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Como tienen la misma base, el numerador y el denominador, mantenemos la base, el exponente del numerador menos el exponente del denominador. ¿Y esto sería cuánto? 3 elevado al cuadrado a la menos 2. 3 elevado a la menos 2. 2. ¿Y eso sería igual a qué? 3 por 3. ¿Qué propiedad puedo aplicar aquí? La 3, ¿no? A un tercio elevado al... Un tercio El 3 elevado elevado al cuadrado. 3 al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 1 elevado a, pero 1 sobre 9. 9, porque me está diciendo que la base debo multiplicar 2 veces. Eso me dice el exponente. Entonces, 3 por 3, 9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son algunas propiedades de potenciación. Luego, la 7 me dice la siguiente. La base A, exponentes multiplicados n por n, me es indiferente si yo multiplico m por n. Ustedes saben por propiedad de qué era eso, conmutativa, ¿no? Sí. Entonces, a ver. Si yo tengo 3 elevado al cuadrado y eso por 3 es lo mismo que yo multiplique 3 al cubo 3 por por 3. 2, ¿no? Fíjese, el 2 salió fuera del paréntesis y el 3 entra dentro del paréntesis. Y eso me es indiferente. ¿Y eso cuánto sería? 3 elevado a la 6. Sí, 3 elevado al 6. 2 A la por sexta. 3 a la sexta. Y eso significa que el 3 debo multiplicar ¿cuántas veces? 6 veces. 6 veces. ¿Correcto? Esa es la propiedad número 7. La propiedad número 8. La propiedad número 8 me dice que A por B, es decir, 3 por 2 elevado al cubo es lo mismo que yo trabaje 3 elevado a ¿cuánto? Al cubo. A ver.
y por 2 elevado al cubo. Es exactamente lo mismo, ¿correcto? Fíjese, el producto dentro del paréntesis lo elevo al cubo y el otro también lo elevo al cubo. Y eso sería, por ejemplo, aquí me dice que yo multiplique 3 veces el 3 y aquí me dice que multiplique ¿cuántas veces el 2? También 3 veces, ¿correcto? O a lo que es lo mismo, 3 por 2, 6 y el 6 multiplico 3 veces. El resultado no debería cambiar, ¿correcto? Esa es la propiedad número 8. En las fracciones también funciona lo mismo. Fíjense, en las fracciones yo puedo tener una fracción de 3 medios. Es lo mismo que yo tenga lo distribuya, el exponente lo distribuya para el numerador y para el denominador, es decir, 3 elevado al cubo y 2 elevado al cubo. Ahí está, ¿no? Es exactamente lo mismo. Dice, ¿será que lo puede acercar un poquito más? Es que yo estoy viendo desde mi teléfono y no logro alcanzar a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces ya ahí pueden desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, 3 al cubo, ¿cuánto sería 3 veces multiplicado de 3? 27. ¿Y aquí cuánto? ¿Cuánto sería ahí? 8. 8, porque me está diciendo que la base debo multiplicar 3 veces. Entonces, 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Estamos? Esa es la propiedad número 9. La propiedad número 10 de potenciación me dice cuando ambos miembros tienen el mismo exponente y tienen exponentes distintos, pero las mismas bases. ¿Qué pasa? ¿Se suma el exponente? No, se simplifican las bases. Es decir, esto se va chao. Bueno, no quiere. Y si no quiere, hacemos otra vez de nuevo. Y eso también se va. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Simplemente las potencias. 3 igual a 4. Fíjense, simplemente simplificaron las mismas bases porque son iguales y simplemente me quedarían los exponentes. 3 igual a 4. Esa es la propiedad número 10. Ahora, la propiedad número 11. Me dice que a elevado a n, imaginemos que sea 2 al cubo y 3 al cubo. En este caso, ¿cuáles son iguales? Los exponentes son iguales. Si los exponentes son iguales con bases distintos, los exponentes se simplifican y me quedan simplemente las bases. ¿Queda claro? Sí. Luego, propiedad número 12. Un número negativo elevado a un exponente par, el resultado siempre va a ser positivo. Por ejemplo, menos 2 elevado a un número par. ¿Cuánto va a ser el resultado, me dice? Siempre va a ser positivo cuando el exponente es par. Cuando un número negativo es elevado a la cuarta. ¿Correcto? 16. ¿Qué significa eso? Que el menos 2 debo multiplicar ¿cuántas veces? 4 veces. 4 veces. Y vamos a ver si se cumple. A ver. Menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Menos por menos. Más. Más. Más por menos. Menos. Menos por menos.
Más. Más. Ahí está. Eso es lo que dice esa propiedad, más. Ahora lo demás es multiplicar 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Pero ustedes saben que el positivo se sobreentiende, ¿no? ¿Vamos? Ahora el 13 dice, un número negativo elevado a un número impar, un número negativo elevado a un número impar, el resultado siempre va a ser ¿cuánto? Negativo. 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 Veamos si se cumple. Entonces aquí me dice que el menos 2 debo multiplicar 3 veces. Entonces voy a quitar una de ellos. Entonces ahí está 3 veces. Lo mismo, ley de signos. Menos por menos. Más. Más. Por menos. Menos. Ahora multiplico 3 veces el 2 por 2, 4 por 2. 8. Entonces, lo que me interesa aquí es que un número negativo elevado a un número impar, siempre el resultado va a ser negativo. Ahora, lo que sí quiero que quede bien claro, no es lo mismo esto. Esto no se olvide, no es lo mismo esto. Estos no son lo mismo. ¿Correcto? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Ay, diferente. Porque aquí está, en el primer término te está diciendo el menos 2 hay que multiplicar 3 veces. Mientras aquí te está diciendo el 2 hay que multiplicar 3 veces. El signo, este signo negativo, no está afectado por esta potencia de 3. ¿Queda claro? Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado. Ya estas dos operaciones son distintas. Aquí me dice que el Ahí menos 2... mantiene el signo, ¿dicen? ¿Perdón? Ahí mantiene el signo. En la segunda operación sí, porque es el signo negativo, es una sola vez el signo. Este signo no está afectado por el exponente. Para que el signo esté afectado por el exponente, debe registrarse de esta manera entre paréntesis, para que diga todo lo que está dentro del paréntesis se debe multiplicar 3 veces. ¿Correcto? Si usted hace el desarrollo eso, te va a decir, por ejemplo, el lado izquierdo, el primer miembro te está diciendo que debes multiplicar ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces, ¿no ven? Entonces, esto dice que debes multiplicar por menos 2, por menos 2, por menos 2. Mientras que el lado derecho te está diciendo que el 2 debes multiplicar 3 veces. Por 2, por 2, por 2. Entonces, si usted hace el resultado, si usted hace esta primera operación, es impar, por lo tanto el resultado va a ser negativo de entrada. 2 por 2, 4, por 2, 8. Es distinto a ¿qué? Menos, aquí es menos. 2 por 2, 8. Pero aquí casualidad sale el mismo resultado, ¿no? ¿Por qué sale el mismo resultado? Que esté elevado a la misma potencia. Es la misma potencia, pero es impar. Pero ¿qué pasaría si esto fuera par? ¿Qué pasaría si esto fuera par? Ya no serían iguales, ¿no? Sí. Entonces, fíjese, aquí me dice 4 veces. Tengo que multiplicar una vez más. Entonces, menos 2. Entonces, ahí menos por menos, más por menos, menos por menos, más. Aquí es más. Entonces, 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. Y aquí me dice que debo multiplicar 4 veces, pero simplemente el 2. Este aquí, ¿no? El 2 debo multiplicar 4 veces. El signo mantiene, porque ese signo no está afectado por el potencia. Entonces, esto mantiene el negativo y aquí va a ser 16 también. Entonces, fíjese que 16 es distinto de menos 16. ¿Correcto? La anterior no salió casualidad que sean iguales, pero el tema de que era impar el exponente, por eso. ¿Correcto? Y ya esto aquí lo demás sabe, ¿no? Ley de signos. Más por más es más. Menos por menos es más. Más por menos, menos. Y menos por más, menos. Es decir, signos iguales, positivo, ¿no? Y signos distintos, negativo.
¿Queda claro? Sí. Esos son algunas de las propiedades de potenciación. Ahora vamos a hacer unos ejemplitos para aplicar todo eso. Entonces, vamos a ponerlo solución aquí. Le hice una consulta. ¿Sí? ¿Lo va a subir usted de nuevo el video este, no? Voy a pensarlo porque ahí creo que varios que no ingresaron, así que no. Vamos a pensarlo. Yo ayer, yo lo estuve mirando, le hice en los otros dos videos que subió. Ya. Y no se veía bien la imagen. No, o sea, se veía lo que explicaba, ¿no? Pero los números, o sea, se veían empañados. A ver, vamos a ver cómo mejoramos eso. Ujú. Ahí está, vamos a dar solución al primer ejercicio, al inciso A. Ahí está, el primer inciso. A ver, ¿qué decía la regla? Primero hay que empezar a desaparecer los paréntesis, ¿no? Sí. Entonces voy a volver a copiar todo esto y vamos a ir desarrollando. Aquí. Ahí. A ver, en el numerador, ¿qué puedo hacer? En este numerador, ¿qué puedo hacer? ¿Qué propiedad puedo aplicar? ¿Puedo aplicar esto o no? La propiedad 4. Sí. Sí. Sí, puedo aplicar la propiedad 4. Propiedad 4. Entonces me dice, por ejemplo, la propiedad 4, ¿qué me dice? Lo invierto, el 2 se va al numerador y el 1 se va al denominador, y el denominador, el 1 se sobreentiende, y esto va a ser elevado a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Aquí, ¿qué puedo hacer? 5 elevado a 0, ¿cuánto sería? 1. 1. Esto es 1 de entrada. ¿Qué más? Aquí el 2 no puedo hacer nada. Aquí de la misma manera, ¿qué puedo hacer con esto? 3 medios elevado a 0. 1. 1. Entonces, esto también es, todo esto se hace 1 también, ¿no? 1. Ahora aquí, tengo 2 menos 2 elevado a la menos 1. ¿Qué puedo hacer con eso? Se invierte. Simplifica. Se invierte el Lo denominador. invierto. 2 a la menos 1 es como n a la menos 1. ¿Qué hago? 1 sobre a elevado a n. Entonces, ¿cómo sería esto? 1 sobre 2. Entonces, se le convierte fracción, se vuelve 1. 2 elevado a ¿cuánto? 2. A 1. ¿Y 2 elevado a 1? ¿Cuánto es 2 elevado a 1? El mismo 2, ¿no? Lo mismo que aquí. 2 elevado a 1, ¿cuánto va a quedar? 2. 2. Entonces, lo mismo queda aquí, 2 directamente. Aquí va a quedar 2 a la menos 1. Aquí sería, si quieren lo voy a colocar. 2 elevado a 1 va a ser el mismo 2. ¿Estamos? El mismo 2. Entonces, vamos a volver aquí. Igual. Ahora sí, aquí no puedo hacer nada con este 2, mantiene. Por aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí. ¿Qué puedo hacer en esta partecita? Diferencia de Eh, fracciones. Sacar Resta de fracciones.
Resta de fracciones. Resta fracciones. Entonces, ¿cómo sería la resta de fracciones? 2 por 2. 4. 4 menos 1. 3. 3 medio. A ver. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Entonces, ¿sería cuánto el resultado? 3 medio. 3 medios, ¿no? De la forma directa. ¿Estamos de acuerdo? Estoy multiplicando el 2 por el 2 serían 4. 4 menos 1 sería 3. 3 medios. ¿Estamos? Sí. Sí. Continuando. Tenemos 1 más 2. Aquí, ¿qué puedo hacer? Extremos con extremos, medios con medios. Debajo del 1 se sobreentiende que hay 1, ¿no ven? Sí. Sí. Entonces, extremos con extremos. 1 por 2, 2. 2. Y 3 por 1, 3. 3. Ahí está. Continuando. Esto mantiene, aquí mantiene, no puedo hacer nada, aquí tampoco. Aquí nuevamente como un denominador. 2 por 3 o 3 por 2. 6. 6 menos 2. 4. Entonces quedaría 4 tercios, ¿no? 4 tercios. Ahí nuevamente extremos con extremos, medios con medios. No se puede hacer nada. Aquí extremos con extremos, medios con medios. Debajo del 2 se supone que hay un 1. Entonces 2 por 3. 6. 6. 6. Y 4 por 1 que está debajo del 2. 4. 4. 4. El 2 no puedo hacer nada. Aquí. ¿Qué puedo hacer aquí? Suma. Simplificar. 4 por 1. 4 por 1, 4. 4. Más 6. 10. 10. 10 cuartos. Y finalmente, extremos con extremos, medios con medios. ¿Cuánto me quedaría eso? 8 décimos. 8 décimas. 4 por 2, 8 décimas. 8 décimas. ¿Y puedo hacer algo más? Simplificar. Sacar quinta. Quinta 1. Y quinta Listen. 10. ¿De dónde salió el 5? Lo siento. No era 8. A ver. 8 décimas. 8, sí, tiene razón, 8. 8, entonces aquí es mitad de 8, 4, ¿no? 4. Sí. 5. Ahí tenemos 4 el quinta. resultado. ¿Correcto? De esa manera se va aplicando las propiedades de potenciación. ¿Queda claro? Sí, positivo. Bien, entonces ahí son las potenciaciones. Ahora vamos a ver con las propiedades de radicación. Las propiedades de la radicación simplemente es la inversa de la potenciación. ¿Sí? La inversa de la potenciación. Entonces, la potenciación también tiene sus propiedades, ¿correcto? Lo que sí hay que tener claro es que esta es la cantidad subradical, A es la cantidad subradical, N es el índice de la raíz y esta otra N es el exponente de la cantidad subradical. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora sí, ¿cuáles son esas propiedades? Por ejemplo, raíz de sub n elevado de una cantidad subradical a la n. N con n se puede simplificar o lo puedo elevar como exponente y me va a quedar simplemente A. Es como yo estaría volviendo, por ejemplo, haciendo esta operación. Es como yo haga, por ejemplo, a ver, raíz cúbica de 2 elevado al cubo. Entonces, fíjese, ahí se pueden simplificar el índice de la raíz con el exponente 3 y me va a quedar simplemente 2. 2. ¿Estamos? ¿Qué más?
Propiedad número 2. Raíz de índice n de cantidad subradical elevado a n. Fíjese que el exponente de la cantidad subradical puede salir fuera del exponente, o sea, fuera del paréntesis, y eso lo puedo hacer desaparecer la raíz, ¿no? Por ejemplo, si estos fueran distintos, si fuera este 4, entonces fíjese, ahí yo no puedo simplificar, ¿no? El índice con el exponente de la cantidad subradical porque son distintas. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Elevado al 4/3. Puedo deshacerme de la raíz. Si no me gusta ver en raíces, entonces lo que hago es convertirlo en potencia. Entonces, colocar los 2. ¿Quién va al numerador? El exponente de la cantidad subradical, que es el 4. Y al denominador viene el índice de la raíz, que sería 3. Entonces, 2 elevado a 4. Tercio. ¿Correcto? El otro. Propiedad número 3. Raíz de índice 3, A por B, de 3 por 2, 2 por 3, dice que yo puedo separar las raíces para cada cantidad subradical, ¿no? Entonces aquí pongo 3 de 2 por raíz índice de 3 y por 3. ¿Correcto? Ahora cuidado que cometan el error de simplificarme el índice de la raíz con la cantidad subradical también, ¿no? Tengan mucho cuidado eso. ¿Sí? Y cuando es fracción, de la misma manera. Si esto fuera fracción, 2 tercios. Entonces también yo lo puedo volverlo en fracción esto acá. Raíz índice de 3 de 2 y aquí va a ser lo mismo, raíz de 3 de ¿cuánto? 3. De 3. ¿Correcto? Y finalmente, hay uno más, la propiedad 5 me dice que la raíz de índice n por raíz de m por la cantidad subradical es igual a que se multipliquen los índices de las raíces. ¿Eso qué significa? Si yo tengo otra raíz aquí, por ejemplo 2, y que voy a poner de 5, entonces me dice que los índices de la raíz de multiplicamos, que sería ¿cuánto? 3 por 2, cantidad subradical 5. Esto va a ser ¿cuánto? 6 va a 5. Raíz de 5. ¿Estamos? Y luego, la última propiedad es en el numerador, raíz de n de cantidad subradical a sobre la base b a la m. Si yo quiero ingresar toda la raíz, tiene que venir el índice de la raíz al numerador, al exponente de la base b. Por ejemplo, si yo quiero tener, por ahí voy a querer ingresar, por ejemplo, voy a tener, a ver, esto acá, 2. Yo tengo un 3 elevado al cuadrado. Entonces, lo que yo quiero hacer es que todo se convierta en una raíz. Todo el numerador y denominador, ingresarlo dentro de la raíz. Para poder ingresarlo, va a quedar todo en raíz cúbica de 2, pero 3 elevado a ¿cuánto? 6. El índice de 3 multiplicado por ¿cuánto? Por el exponente de 2, ¿no? De esta manera, damos la operación radical y afectando al denominador. ¿Correcto?